¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. Alemania celebró este martes 33 años de unidad, pero es un hecho que 3 décadas después de la caída del muro, los habitantes de la antigua Alemania Oriental siguen ganando menos que sus compatriotas occidentales. El año pasado el salario medio en el oeste era de 58.000 euros frente a 45.000 en el este, según la Oficina Federal de Estadística, y esa diferencia ha ido creciendo en los últimos años. Y en cuanto al desempleo, es menor en el oeste, donde el año pasado alcanzó el 5,4% frente al 7,4% en el este, según datos de la Agencia Federal de Empleo. Pero eso podría cambiar a medida que los gigantes tecnológicos Intel, TSMC y SAP se instalen en Alemania Oriental y creen más puestos de trabajo. A todo esto, la mayor economía de Europa necesita trabajadores cualificados. Con una población que envejece, las empresas están dispuestas a recibir a migrantes, pero los partidos populistas de derecha ven a los extranjeros como una amenaza, un sentimiento especialmente arraigado en los alemanes que viven en la extinta Alemania comunista. Fatema Darbar es de la India. Ahora lleva una cafetería en Dresde. Decidió abrir este local a raíz del creciente sentimiento anti-inmigración. Quería que no solo fuera un lugar de reunión para extranjeros. Para mí era muy importante que la gente de otros países conociera los locales y se mezclara con ellos. Aunque Dresde es un destino turístico, la ciudad tiene un lado oscuro. Los partidos populistas de extrema derecha tienen aquí un elevado caudal electoral. El auge del sentimiento anti-inmigración coincide con el aumento del número de refugiados en Alemania. Muchas personas se sienten desbordadas. Hay demasiados. Algún día nuestros nietos serán minoría. Yo los mandaría de vuelta a casa, deberían quedarse en sus países, tienen una mentalidad diferente. Los sentimientos anti-inmigración están más arraigados en los estados de la antigua Alemania Oriental. La República Democrática Alemana, la RDA, vivió mucha menos inmigración que la República Federal de Alemania. En Alemania Occidental hubo un proceso de adaptación a la migración. En el este, sin embargo, la inmigración era muy baja y los pocos que habían estaban aislados, así que no había mucho margen para acostumbrarse a la inmigración en el este. Sin embargo, este país necesita inmigrantes cualificados. Chaudhry Areb es pakistaní y trabaja para el fabricante de chips Infineon. Llegó a Alemania para estudiar y se quedó. En mi equipo hay gente de diferentes nacionalidades como Pakistán, India, Nigeria, Irán, Egipto, Alemania, Bangladesh. Así de diverso es mi equipo. La empresa contrata y apoya a talentos internacionales. Infineon no ve la migración como una amenaza, al contrario, la vemos como una enorme oportunidad que hace que nuestra sociedad sea más diversa. Recibimos muchas ideas de otros países y las acogemos con entusiasmo. Los inmigrantes no son una amenaza para el país. Este es el consenso al que han llegado la mayoría de los expertos en el mercado laboral. En los próximos 10 años habrá una gran escasez de mano de obra a medida que los baby boomers se jubilen. Se necesitan inmigrantes para cubrir la brecha que dejará una población envejecida. En su café de coworking, Fatema trabaja duro para que todos se sientan como en casa. Vamos con otros asuntos. El Fondo Monetario Internacional aboga porque el sector privado asuma la mayor parte de la carga de la inversión en soluciones al cambio climático. Argumenta que de hacerlo los estados, el endeudamiento público sería insostenible. Para financiar los 5 billones de dólares anuales que se necesitan para descarbonizar el planeta antes de 2030, el FMI recomienda introducir o incrementar los impuestos a las emisiones y que el sector privado cubra el 80% de los costos. La financiación de la lucha contra el cambio climático será uno de los principales temas de las reuniones que el FMI y el Banco Mundial celebrarán la próxima semana en Marruecos. Vamos a analizar estas informaciones. Tiene más detalles nuestra compañera ya en Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con respecto a la urgencia de la acción climática, Ana, el FMI habla de trilema en vez de dilema para los estados. ¿A qué se refiere concretamente?
Pues el FMI adopta esta palabra trilema para referirse al imperativo global al que nos vemos obligados a alcanzar los objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y lo que es posible políticamente. Y es un trilema porque no se puede seguir en el camino en el que estamos ni acometer solamente acciones moderadas cuando en materia climática, como dijo el secretario general de la ONU hace unas semanas, estamos prácticamente a las puertas del infierno. El Estado no puede hacerlo todo porque es insostenible para las finanzas públicas y dejarlo todo en impuestos a las emisiones es políticamente imposible. Por eso el Fondo Monetario indica que el sector privado tiene que poner de su parte mucho más, y de hecho casi todo, algo que se puede subsidiar vía créditos fiscales, como está haciendo ahora en Estados Unidos vía el Inflation Reduction Act o como ha hecho China con subsidios directos. El fondo habla de un problema medioambiental global que requiere una responsabilidad colectiva y coordinada, con impuestos a las emisiones coordinados, con el fin de las barreras comerciales, con una ausencia de competencias en subsidios y con una arquitectura internacional para crear una financiación privada que permita que el sector privado sea parte de la solución del problema. Bueno, ahí parece que hay mucho trabajo por hacer, Ana. Otra de las llamadas de atención llega de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y el proceso de reformulación de la globalización tras la pandemia, que ha creado, digamos, una fragmentación geoeconómica. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Rosa, esto puede parecer muy grande, muy lejano, sonar muy teórico, el reforzamiento de los bloques frente a la globalización, pero el Fondo Monetario Internacional avisa que tiene efecto en lo que gastamos en el supermercado, en lo que podemos comprar en el supermercado y el precio de la transición energética de la que hablaba antes. El fondo ve las consecuencias de la guerra en Ucrania por la invasión rusa en los precios de las materias primas y los alimentos, porque algunos se mantienen elevados y otros son muy vulnerables a shocks, lo que puede disparar otra vez la inflación. Además, también ve cómo Estados Unidos está procurándose los minerales críticos que domina China para la transición energética. Dado la concentración de la oferta de las materias primas, tanto agrícolas como minerales, en muy pocos países, el Fondo Monetario vuelve a apostar por la cooperación multinacional. El Fondo Monetario dice que se necesitan políticas comerciales para que no se desestabilicen el momento delicado de la globalización, las amenazas a la seguridad alimentaria y el coste de la transición ecológica. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre, Ana. Un saludo. Gracias. Arrancó el proceso contra el exmillonario de las criptomonedas Sam Bankman-Fried en Nueva York, el fundador de la fracasada plataforma de criptodivisas FTX. Se enfrenta a una posible pena de prisión de más de 100 años si es declarado culpable de fraude y blanqueo de dinero. Los fiscales acusan a este hombre de 31 años de robar miles de millones de dólares de inversores para desviar dinero a su fondo de inversión, hedge funds, y financiar desde donaciones políticas hasta lujosas compras inmobiliarias. Y vemos ahora de forma resumida otras notas económicas del día. La aerolínea estadounidense United Airlines anunció el martes el pedido firme de 110 nuevos aviones a Boeing y Airbus. Se trata de 50 Boeing 787-9 Dreamliner y 60 Airbus A321neo. Al precio de catálogo de los dos fabricantes, el total de la compra asciende a más de 22.000 millones de dólares. Los usuarios europeos de Instagram y Facebook podrían acceder dentro de poco a una versión sin anuncios de estas plataformas. Y es que Meta, la empresa matriz a la que pertenecen estas dos redes sociales, anunció que está explorando la posibilidad de introducir un abono de 10 euros al mes para ofrecer este plan libre de publicidad. Y para terminar, nos fijamos en unos jóvenes emprendedores de Cuba con un interesante proyecto. Con ayuda de la acuaponía, que combina la producción de cultivos sin suelo y la piscicultura, buscan aumentar la producción de alimentos en la isla de manera sostenible. Esto en un momento de grave crisis económica y escasez de alimentos. Un brote que más tarde se convertirá en una lechuga. Parte de un negocio que está creciendo en Cuba y que permite hoy producir comida en la propia isla. Nos dio la idea de empezar un proyecto donde estuviese vinculado principalmente a la producción de alimentos. Y bueno, buscando en internet, comenzamos a estudiar y vimos esta opción de la acuaponía como algo muy rentable en estos momentos para el contexto cubano.
Los desechos de los peces sirven como abono para los vegetales, los que crecen sin pesticidas ni fertilizantes adicionales. Todo natural y amigable con el medio ambiente. La producción de comida en la isla es algo fundamental. Cuba pasa por su peor crisis económica en 3 décadas. El país sufre la escasez de alimentos y tiene que importar casi la totalidad de su canasta básica. A eso se suma la devaluación del peso cubano y una inflación que, según pronósticos oficiales, este 2023 superará el 39% en comparación al año pasado. La empresa de Joel y José Antonio está aportando también al suministro alimentario de la isla, pero enfrentan obstáculos. Los sistemas acuapónicos son sistemas inicialmente muy costosos, porque llevan una tecnología que financieramente es costosa. En el contexto cubano se nos hace prácticamente muy difícil poder acceder a ese financiamiento. Cuba legalizó la pequeña y media empresa privada en 2021 y les permitió importar y recibir financiamiento extranjero. Pero la burocracia estatal hace todo más difícil. A eso se suma el embargo comercial impuesto por Estados Unidos, que fue extendido por la administración Biden hace solo unas semanas. Hacer transacciones y compras sigue siendo un desafío, uno que no desanima ni a Joel ni a José. Y con esto terminamos las noticias económicas. Pueden ver estos y otros temas en nuestra página web y redes sociales. Yo me despido de ustedes, pero les dejo con la programación de DW en español para América Latina. Gracias por elegirnos y hasta pronto.